Muy buenos días, mis niños de grado noveno. Tenemos el día de hoy una clasecita más de biología. Bien, mis niños, vamos a hacer un poco de pausa activa. Vamos a coger nuestras manitos, nuestras muñequitas. Vamos a rotar las muñecas de las manos para poder, por favor, coger los esferos y el cuadernito de biología. En la clase anterior se habló en las clases anteriores sobre la clasificación taxonómica de los seres vivos, plantas, animales y por último el ser humano. Bien, el día de hoy tenemos un temita nuevo que es como título el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo. El ADN es un lugar donde reside la información genética del ser vivo. Resulta que los organismos están constituidos por sistemas, a su vez por órganos, y los órganos forman los tejidos que resultan de la asociación de células, ¿cierto? En el núcleo, las células se encuentran los cromosomas formados por el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Bien, por favor, vamos a copiar lo que está en las diapositivas. Estructura del ADN. En 1953, el bioquímico estadounidense James Watson y el físico británico Francis Crick publicaron la primera descripción de la estructura del ADN. Su modelo adquirió tal importancia para comprender la síntesis proteica, la replicación del ADN y las mutaciones que los científicos obtuvieron en 1962 Premio Nobel de Medicina por su trabajo. Seguimos con la estructura del ADN. Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o bandas formadas por un elevado número de compuestos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice. Vamos a ver bien la imagen de la doble hélice que la deben dibujar. Bueno, la deben dibujar al final en su cuadernito. Es como una de las actividades que se deben hacer. Bueno. Cada nucleótido está formado por tres unidades, una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamados adenina, guanina, timina y citosina. Todos deben estarlo copiando todo en el cuadernito. Bueno. Funciones del ADN. Almacenamiento de información, genes y genomas. El ADN es la molécula que codifica las instrucciones para crear un ser vivo casi igual a aquel que le da origen. Todas las células que forman un organismo tienen la misma información genética. Esta cualidad, la de hacer copias exactas de sí mismo, es una característica esencial del material genético y está relacionado con la replicación del ADN. Les voy a hacer una lecturita. El ADN como testigo de un crimen. El ADN identifica a un individuo tal como si fuera su huella digital. Por esto se considera una de las evidencias más sólidas y fáciles de obtener para aclarar los crímenes violentos. Al tener el ADN del sospechoso y al encontrarlo en la escena del crimen, es posible hacer una comparación para identificar el culpable con el 90-95% de certeza.
El método de huellas digitales de ADN fue creado por Aleph Jeffrey, quien se concentró en las regiones de ADN de cadena simple, que son secuencias de nucleótidos cortas e idénticas muchas veces y que son diferentes entre personas. Estas regiones pueden ser seleccionadas de ADN completo con el uso de enzimas de restricción. El resultado visible en una película de rayos X parecida al código de barras de un producto comercial. Entonces, chicos, eso es lo más. Todos tenemos el ADN. El ADN en nuestro organismo tenemos tanto que es como si fuéramos al espacio y volviéramos 7 veces. Así tenemos todo el ADN en nuestro cuerpo. ¿Listo? Son muchos kilómetros. Bueno, el análisis del ADN es utilizado en la medicina para identificar a una persona u otro ser vivo. También es implementada en los casos en que no tienen conocimiento de la paternidad de algún individuo. En el caso que la mamita quedó embarazada y se le dice al papá que al novio o a la pareja o a la persona con quien sostuvo en ese momento un momento íntimo y resulta que meses después hay un embarazo. Entonces, sencillamente lo que se hace es una prueba de ADN y tiene que salir compatible, ¿cierto? Y si no, pues resulta que no era el papá. Muy bien. Funciones del ADN. Codificaciones de proteína. Transcripción. Es el proceso por el que la información contenida en el ADN o ARN. Este proceso se lleva a cabo por la ARN polimerasa, que utiliza como molde una de las dos hebras del ADN. La denominada hebra codificante durante el proceso de transcripción del ADN en el que se van a unir las enzimas. Ahora, traducción. Es el proceso por el que la información genética contenida en el ADN y transcrita en un ARN, que el ARN es el mensajero, que va a ser utilizada para sintetizar una proteína. El proceso se lleva a cabo en los ribosomas. Bueno, les voy a hablar sobre un dato curioso. La primera extracción del ADN en 1869 fue hecha del esperma de un salmón y del pus de heridas humanas. El nombre de la molécula de ADN pasó de nucleína a ácido nucleico y después ácido desoxirribonucleico, al descubrirse su carácter ácido por medio de pruebas químicas. Bien. Vamos a ver otra diapositiva. Bien, la transcripción del ADN es el proceso por el que se transmite la información contenida en el ADN o ARN. Este proceso se lleva a cabo por el ARN polimerasa, que se utiliza como molde de una de las dos hebras del ADN, denominada hebra codificante. Durante el proceso de transcripción se reconoce un sitio específico de la molécula de ADN en el que se van a unir las enzimas. La traducción del ADN es el proceso en que la información genética contenida en el ADN y transcrita en un ARN mensajero va a ser utilizada para sintetizar una proteína. El proceso se lleva a cabo en ribosomas. Chicos, creo que este contenido ya está antes, lo puse aparte por mostrarles imágenes. Bueno, entonces ustedes miran si ya está escrito, no lo vuelven a copiar. Bien, mis niños, por último tenemos actividad. Escribe en tu cuaderno lo visto en la diapositiva
Debes dibujar la doble hélice del ADN. Y por último, debes realizar un videíto explicando cómo funciona el ADN. Un video cortico de unos minutos, bueno, y enviármelo al correo. Mi niño, Dios me los bendiga, un feliz día.